Les cuento algo, ¿sí? Que es una cosa técnica bastante tonta, pero últimamente estoy hablando mucho por internet, como todos ustedes, y me acostumbré a aclararlo porque siempre hay alguien que se distrae o no entiende alguna cuestión técnica. La transmisión va por internet y depende no solo de mi internet, sino de la de ustedes. Así que si en algún momento se escucha mal o no ven, vamos a tratar de no empezar a llenar el chat de no escucho, no escucho, no escucho, porque aunque fuera mi internet, tampoco soy el dueño de Fivertel, así que no puedo hacer mucho, y lo más probable es que sea la de ustedes, así que en todo caso lo que siempre les recomiendo, porque a mí me pasa, es chequear que ningún familiar esté usando Netflix, ni ningún niño esté jugando al Fortnite, ni nada con su conexión, porque eso obviamente va a quitarles ancho de banda. Y tengan en cuenta que la presentación entera se graba, así que si en algún momentito no escucharon algo, no se preocupen que pueden volver a buscar ese minutito que se perdieron online, ¿sí? Digo porque a mí no me molesta puntualmente mucho porque no estoy leyendo el chat todo el tiempo mientras hablo porque me distrae, pero después cuando busco preguntas que me hicieron para responderlas, lo que me encuentro es eso, ¿no? Es muchas quejas sobre la parte de conexión que obviamente no depende ni de la UAI ni de mí, así que vamos a tratar de no hacerlo. Eh, yo obviamente si tengo un par de colaboradoras de la UAI que van a estar ahí escuchando y si hay algún problema técnico ellas me van a avisar, si no lo más probable es que el técnico sea de ustedes. Bien, respecto a dónde va a quedar la clase, lo que hicimos la última vez fue que yo en el Facebook de la Fundación de Neuropsicología Clínica, que lo encuentran facilísimo en Facebook, posteé como un post el link de la clase cuando estuvo disponible la vez pasada, así la pueden escuchar. Eh, buscan por ahí y lo encuentran y de paso ahí van a tener más datos de cualquier cosa. Luego un par de cosas, de publicidades, digamos, breves. En primer lugar, todos los que están acá participando por estar inscriptos tienen un 30% de descuento en las diplomaturas que damos, que ahora les voy a pegar unos links. Adicionalmente, les cuento para los que no lo saben que yo una vez por semana publico un podcast en el cual a veces hablo yo sobre algún tema y a veces hablo con algún colega que en general se especializa en algo. Y una vez que lo subo, queda ahí para siempre, si son los podcasts, así que tienen ya aquí 16 episodios para escuchar si quieren. Ahora también les voy a compartir el link de eso. Respecto a cómo me buscan por Face, buscan Fundación de Neuropsicología Clínica y listo. Bien. Respecto a y finalmente también, que ahora también se los voy a poner, la Fundación tiene una serie de cursos cortos que son online y que tratan sobre algunos temas puntuales. Vamos agregando cursos cortos constantemente, así que si quieren pueden darle una mirada a eso también. Ahora les voy a poner en el, en el chat todo lo que acabo de decir. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Eh, como verán, escribo muy rápido. En general, todos los cursos son de neuropsicología infantil, sí. Voy a dejar de mirar el chat en este instante, lo cual no quiere decir que deban dejar de escribir, pero lo voy a volver a mirar dentro de un rato, ¿sí? ¿Eso por qué lo hago? Porque soy un poco ADD, justamente, y no puedo evitar prestarle atención al chat si lo tengo abierto, y entonces me la paso distrayéndome de lo que hablo. Así que les aviso porque si me escriben algo no lo voy a ver por un buen rato, pero ustedes escriban porque después cuando llegue el momento de las preguntas voy a ir para arriba en el chat hasta los lugares donde están cada pregunta y vamos a responderlas todas o vamos a tratar de responderlas todas. Yo lo que les recomiendo en ese sentido es que sí, que usen el chat para que cuando les surja una pregunta la hagan o quizás los que sean más obsesivos pueden hacer la pregunta primero en un archivito de Word o en un archivito de notas y si ven que no se respondió la pregunta durante la clase, la mandan al chat. Muchas veces cuando uno ve las preguntas que se hicieron en los primeros minutos se encuentra que
justamente son preguntas que se respondieron solas con el devenir de la clase. Por la dinámica de la cantidad de alumnos, que somos bastantes, somos 265, en este instante, llegamos, hace un rato éramos 290, así que hubo varios que entraron y no les gustó lo que vieron. Les decía, por la dinámica de eso, vamos a tener que hacer solamente el contacto a través del chat, porque si les abro los micrófonos se hace un lío bárbaro, ¿vieron? Así que las preguntas las hacen por el chat. Yo voy a escribir una cosita acá rápido y arranco a compartirles la pantalla y a lo que sería el webinar propiamente dicho. Muy bien. Voy a compartirles la presentación de PowerPoint y vamos a empezar con la charla de hoy. Cuando comencé a difundirla, me escribieron varias personas preguntándome si podían participar no siendo psicólogos. Obviamente algunos eran psicopedagogos o fonoaudiólogos y les dije que sí, sin ningún problema. Otros eran papás, otros eran docentes, y lo que les planteé es que no creía que les fuera a resultar tan útil, pero que obviamente era algo que podían hacer perfectamente, que era una charla relativamente abierta. No es que la charla sea extremadamente compleja, pero realmente es un poquito técnica y quizás un docente, una persona que viene de otra área, puede perderse un poquito. La verdad es que estoy intentando de que no pase, no es una charla árida, pero obviamente estamos hablando de modelos neuropsicológicos, no estamos hablando de algo que sea muy fácil de divulgar si uno no tiene nada de conocimientos previos de psicología, ¿sí? Aclaro esto porque sé que seguramente entre los que están ahí hay algunos que por ahí no vienen de esta área, y los invito a que traten de seguirla, de quedarse y lo vean, pero que no se angustien si hay algo que se les esquí. En todo caso, si les interesó, me pueden pedir después material adicional. Ahora cuando logre poner la presentación, porque como hablo me distraigo, van a ver que en la primera lámina hay un mail, ¿sí? Entonces, en ese mail me van a poder plantear cualquier duda que tengan. Vamos a ver. Y compartir pantalla. Perfecto. Listo. En breves instantes deberían ustedes poder ver mi pantalla. Excelente. Bárbaro. Como ven acá tienen mi mail. Y la otra vez yo les dije a los alumnos de la vez pasada que que aquellos que quisieran la presentación me escribieran un mail. Y me arrepentí mucho. ¿Por qué? Porque me llenaron de mails, obviamente, eran muchísimos. Así que lo que voy a hacer ahora es que acá lo tienen el mail, la presentación. Acabo de cargar la presentación de PowerPoint en PDF. Se está subiendo ahora y la pueden bajar desde acá, desde la plataforma. Sí, ahí me figura a mí al menos como archivos de la sala principal. Fíjense ustedes en el lado derecho de la pantalla cómo lo tienen. Y los que les interese el PDF del PowerPoint lo pueden bajar. No me tienen que escribir para eso. Escríbanme si tienen alguna consulta que hacerme, pero no es necesario que me pidan la presentación. Ahí la tienen ya. Así que como verán, aprendo de mis errores. La vez pasada estuve reenviando 100 mails, así que vamos a comenzar. Lo primero que está bueno aclarar es algo que, en realidad esta cita es una cita muy simpática, que tiene también muchas versiones, ¿no? Hay una cita parecida a esta que dice, en esencia, todos los mapas son erróneos, algunos son útiles, otros no, ¿sí? Entonces, esta cita que es, la teoría son barcos que construimos, navegamos y probamos con el fin de construir otros mejores. Esto es una invitación a de acordarse de no reificar, ¿sí?, los diagnósticos ni los modelos neuropsicológicos.
así como ningún conocimiento científico, siempre que estamos estableciendo alguna clase de modelo sobre algo, ese modelo nunca es real, siempre es una forma simbólica de entender una realidad que no es simbólica. Y para que se hagan una idea hasta dónde llega esto, todos los dibujitos que ustedes ven de cosas microscópicas, por ejemplo, cómo es un átomo, cómo es una molécula, etcétera, todos están objetivamente mal. Si ustedes quisieran ver en base a qué se hicieron en base a números. ¿Sí? En general, cuando vamos a escalas tan chiquitas, lo que nos dan los microscopios electrónicos, los que nos dan cierto tipo de procesadores de información, son datos que luego la misma computadora convierte en genes, pero, por ejemplo, los colores no existen en realidad en esas imágenes, las formas son formas que un poco son por convención, y lo mismo pasa con los datos de cosas que están muy lejos, ¿no? Los datos que tenemos de galaxias lejanas o de estrellas lejanas también son modelos. Y esto es algo que está bueno que lo recordemos en el caso de la psicología, porque nos ahorra esta cuestión de estar diciendo, ¿existe o no existe tal trastorno mental? Los trastornos mentales no existen. Los trastornos mentales no existen en la naturaleza, no crecen en los árboles. Los diagnósticos son algo que los profesionales utilizamos porque nos resultan cómodos y resultan ser barcos útiles que nos permiten llegar a lugares. ¿A dónde nos permiten llegar los diagnósticos? Idealmente, ayudar a la gente a tratamientos que funcionan. A veces no funcionan los tratamientos y después de tratar muchos tratamientos distintos, a alguien se le ocurre que quizás el problema es que estamos encarando raro el diagnóstico y no el tratamiento. Y entonces cambiamos de diagnóstico y hacemos modificaciones. Y por eso es que el DSM-2 era distinto al 3, el 3 al 4, al 5. Sin embargo, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, el DSM mantuvo al trastorno por déficit de atención como un diagnóstico válido, y eso nos debería dar cierta esperanza de que es un mapa o un barco bastante útil porque se mantuvo en el tiempo más de 70 años con modificaciones que la verdad es que no son tan grandes. Sin embargo, como vamos a ver ahora, los cambios que sí hubo tienen que ver un poco justamente con el ir entendiendo cada vez mejor la base neuropsicológica que está detrás, ¿sí? Esta cita de Russell Barkley también nos lleva un poco a esta cuestión que tiene que ver con cuál es la base del trastorno, ¿sí? Básicamente, decir el trastorno no es un trastorno de la atención, sino de la intención, tiene que ver un poco con relacionar al trastorno por déficit de atención con las funciones ejecutivas, ¿sí? Con el hecho de que las personas cuando tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo tienen más que nada porque hay algo que no funciona bien o no funciona al nivel que sería esperable para la edad que tienen en sus capacidades ejecutivas, que ahora también vamos a hablar un poquito de qué son. Así que no se preocupen si alguno se me ha perdido por el camino. Ahora lo voy a traer. Esta idea tiene un poco que ver con pensar en que en general buscamos tratar de entender qué hay subyacente a los cuadros clínicos, lo cual no siempre es una gran idea, porque en realidad si tenemos en cuenta que muchas veces los cuadros clínicos no tienen por qué tener algo subyacente, a veces lo que estamos buscando es como el pelo al huevo. Digo, por ejemplo, a veces las personas se ponen tristes y uno puede buscar explicaciones muy complejas de por qué se pusieron tristes, y ahora cuando uno analiza el cuadro desde su origen, lo que se da cuenta es que la explicación es bastante directa o de sentido común, ¿sí? La persona tiene cierto tipo de experiencias vitales que van haciendo que reciba del ambiente menos reforzamiento positivo que aversivos, y la presencia de aversivos va haciendo que cada vez tenga menos motivación. Esto pasa en muchas depresiones y por eso muchas veces desde el estudio de depresiones se ha hablado de que esta búsqueda de lo que está detrás del cuadro como una especie de metáfora de lo que pasa en la medicina, que tenemos siempre algún patógeno
¿sí? Algún virus, algo que está atrás del problema, no es una buena metáfora, porque justamente lo que pasa es que a veces los cuadros simplemente son cuadros. Qué sé yo, me hace acordar un poco a la terapia familiar, en la cual a veces uno se mata buscando cosas rarísimas y simplemente cuando la familia empieza a tener actividades placenteras juntas, ¿sí? Cuando los fines de semana van al club, empiezan a hacer cosas lindas, de repente se empiezan a llevar mejor y uno dice, bueno, por ahí simplemente uno le está buscando el pelo al huevo, ¿no? También hay otros cuadros, como el TDAH, que sí parecerían tener algo atrás. Porque justamente lo que uno ve es como si fuera la típica metáfora del iceberg, ¿no? Uno ve que ve puntitas arriba del agua y esas puntitas arriba del agua son síntomas que aparentemente no tienen demasiado que ver entre sí. Porque, ¿por qué un chico se distrae y por qué ese chico que se distrae contesta rápido y por qué ese chico que contesta rápido después se aburre muy rápido y por qué se aburre muy rápido el mismo chico que se mueve mucho? Son cosas que obviamente no nos resulta difícil encontrarles una explicación, pero que no necesariamente deberían ir juntas. Y entonces, ¿por qué no deberían ir juntas? O ¿por qué no aleatorio? Porque tenemos diferentes cuadros clínicos distintos donde observamos solo algunos de esos síntomas. Por ejemplo, las personas cuando están maníacas son muy inquietas y también son muy impulsivas. Y las personas cuando están muy deprimidas también se pueden distraer mucho. Y todos cuando estamos muy ansiosos nos ponemos impulsivos. Y sin embargo, todo eso se da junto en el trastorno por déficit de atención, pero tampoco se da junto exactamente igual. Es decir, la hiperactividad de la persona que está en una excitación maníaca no es la misma hiperactividad de alguien que está que tiene un trastorno por déficit de atención. Entonces, todos conocemos el DSM-5, no lo vamos a mirar en detalle, lo puse como para que lo tomemos como referencia y para que les quede también en el PDF a aquellos que quieran bajárselo. Y lo que sí tenemos son algunas cosas que yo les voy a ir destacando que fueron cambiando de otras versiones, porque nos va a dar algunos datos interesantes, ¿sí? Algunos datos interesantes de qué? De lo que fuimos entendiendo en los últimos 20, 30 años, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se fijan, los criterios diagnósticos del DSM-5, lo que van a ver es que justamente no tienen ningún cambio, ¿sí? en sus detalles de los criterios con respecto al DSM-4. Entonces, eso es un hecho que nos debería hacer pensar que en su mayoría los criterios cumplen con lo que es ellos. Pero lo que tenemos son muchas aclaraciones, entre paréntesis, que apuntan a otras edades que no son la primera infancia, las edades de la primaria, etc. Y eso tiene que ver con que, si ustedes se fijan, todos los criterios diagnósticos están muy pensados para chicos. Y eso no quiere decir que no se puedan aplicar a adultos, pero quiere decir que si uno no tiene en cuenta ciertos ejemplos que fueron puestos posteriormente, por ejemplo, fíjense en el criterio 2, por ejemplo, tiene dificultad en mantener la atención en clases, conversaciones o la lectura prolongada, ¿sí? O, por ejemplo, parece no escuchar cuando se le habla, por ejemplo, parece tener la mente en otra cosa, incluso en ausencia de cualquier distractor aparente. Y así con todos los criterios, que no los vamos a leer todos. Pero ¿eso qué quiere decir? Que una de las cosas que nos dimos cuenta con el DSM-4 y con el 3 es que si bien adolescentes y adultos tenían claramente síntomas de déficit de atención e hiperactividad, la manera en que estaban pensados los criterios hacía que fuera muy difícil hacerlos encajar. Entonces, no modificaron los criterios porque eso quizás se hubiera prestado a cierto tipo de problemática diferente, pero sí lo que hicieron fue después agregar estos ejemplos que apuntan un poco más a lo que uno debería observar en otras franjas etarias, ¿sí? A ver que no me está haciendo caso esto para cambiar. Ahí estamos. Después, otra de las cosas que cambiaron es que en adultos se va a pedir menos síntomas que en niños. A partir de los 17 años requerimos 5 síntomas y no 6. Y eso de vuelta es otro indicador de algo interesante, que es, nos dimos cuenta que los adultos pueden tener un nivel de malestar relativamente alto, a pesar de que la cantidad de síntomas tiende a ser más baja
que la que observamos en niños y adolescentes. Y eso tiene que ver con que la hiperactividad más manifiesta no la pueden ver. Bien, acá me dice Natalia que no pueden acceder a lo que yo compartí. No sé, yo cuando voy, Natalia, fíjate vos, no sé bien qué hice mal. Cuando voy a lo que es la ventanita que tiene un cuadradito con una flechita en el lado derecho, voy a compartir archivos y ahí tengo el archivo, a ver si no, no me dejas cambiarle ninguna propiedad ni nada. Seguramente vos, que sos administradora, tenés que tener acceso, fíjate, yo no... Claro, pero fíjate vos, porque no sé, eh, se supone que es un archivo que está disponible para todos. Compartir, a ver. Ah, a ver, ahí está. Tenía que apretar un compartir más, creo. Ah, no, 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 ya entendí, ya entendí, ya entendí. No me permite, la función no es esa, es compartir como imagen. Es compartir como imagen. A ver, déjenme ver una cosa. Está bien. Ah, ok, ok. Está bien, entonces no la puedo compartir así. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es que después, Natalia, ¿te parece que te la pase a vos y vos se la envíes como adjunta a los alumnos o algo así? Ya te estoy dando trabajo extra. Perfecto. Entonces, chicos, no se preocupen que después les mandamos el PowerPoint a todos directamente. Dale. Yo pensé que esa función de compartir servía para eso, pero evidentemente no. Volvamos a la clase. ¿Qué va a ser? La intención estuvo. A partir del martes les va a llegar la presentación. Entonces, vamos a seguir avanzando. Los criterios de hiperactividad. Y fíjense en esta hiperactividad, por ejemplo, ¿sí? Está ocupado como si lo impulsara un motor. Es un síntoma que uno no va a encontrar en su vida en un adulto. Imagínense que un adulto que parece que lo impulsara un motor está psicótico. Pero cuando uno ve la aclaración, se da cuenta cómo se manifiesta eso en un adulto. Es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones. Los otros pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlo. Y eso sí es algo que es más frecuente, ¿no? El adulto que se para durante la reunión, va, viene, que cuando termina la comida le cuesta mucho hacer una sobremesa, todo ese tipo de cosas. Y fíjense que justamente los criterios que cambiaron también en este sentido, si los que se acuerden, los más grandes o los más desactualizados, no sé, recordarán que el DSM-4 decía antes de los 7 años y ahora dice antes de los 12. Y eso tiene que ver con otra cosa, que es que dependiendo del subtipo de detención, las características que tiene, va a ser más o menos frecuente que los síntomas recién se hagan evidentes más tarde. Todo esto que les estoy diciendo ahora les va a quedar claro el por qué, porque tiene un poco que ver con justamente entender que lo que estamos viendo es cómo va cambiando la presentación. Pensemos que en realidad el déficit de atención es una condición que está causada básicamente por el hecho de que las personas tienen determinado tipo de dificultades para ejercer el autocontrol sobre sí mismos y eso hace que tengan problemas en diferentes áreas. Obviamente ese autocontrol va a tomar diferentes características a diferentes edades. Entonces, la idea de que tengamos presente este hecho un poco nos lleva a ver que en este caso, como les decía antes, sí estamos frente a una situación en la cual lo que tenemos es una condición subyacente que da lugar a determinados indicadores y el DSM lo tenemos que ver no tanto como una lista de criterios que tomar como una Biblia, sino como
aquellos indicadores que estadísticamente nos permiten observar mejor que abajo hay un iceberg, ¿sí? Esto quiere decir que uno puede ser que tenga un iceberg y no tenga todos los indicadores, pero obviamente si uno se tomó el trabajo de ver que abajo del agua está el iceberg, no hay problema, está el iceberg. ¿Y cuál es el iceberg? El iceberg es esta capacidad de funcionamiento ejecutivo deficitaria que la vamos a ver más que nada en determinados aspectos vinculados con el movimiento, con la hiperactividad en niños más pequeños, y que a medida en que vayamos entrando en otras edades, van a ir tomando diferente tipo de manifestaciones, de presentaciones. Entonces, desde el punto de vista neuropsicológico, la manera de pensarlo que más éxito ha tenido es que justamente el déficit de atención e hiperactividad tienen que ver con que la persona tiene problemas en funciones ejecutivas vinculadas con la regulación voluntaria de la ansiedad, de la atención. Eso quiere decir que la persona se distrae porque en realidad no es dueña de forma voluntaria de elegir a qué le presta atención, sino que le presta atención de forma relativamente automática a aquello que tiene una saliencia motivacional. Entonces, si está muy entusiasmado con algo, le presta mucha atención, y si está poco entusiasmado con eso, es muy susceptible a distraerse. Y lo que le falta es esa capacidad que todos tenemos, al menos durante un tiempo, de ordenarnos a nosotros mismos que aquello que estamos haciendo es muy importante porque porque va a entrar en un examen, porque nos va a servir en el trabajo, por lo que fuere, o porque si no le prestamos atención nos vamos a sacar un dedo, por ejemplo, si estamos cortando cebolla, y poner nuestro foco atencional ahí. ¿Sí? Entonces, yendo al ejemplo este de la cebolla, que me gustó porque no es académico, porque siempre estamos hablando de la persona que está estudiando, podemos pensar justamente en esto, ¿no? Tenemos a una persona haciendo una salsa y está cortando la cebolla y tiene la tele prendida y de repente pasa en la tele algo importante, algo divertido, algo gracioso, y sigue cortando en automático sin mirar dónde pone el dedo. Ok, esa secuencia es una secuencia en la cual vemos cómo su capacidad para priorizar qué es lo importante a largo plazo por sobre lo que lo motiva de forma inmediata está fallando. Todos ustedes van a recordar, algunos de ustedes lo deben estar pensando ahora, que en algún momento les debe haber pasado distraerse así. Y efectivamente ese es otro de los problemas del déficit de atención, que es que las funciones ejecutivas son funciones que tienden a alterarse con mucha facilidad ante un montón de cosas. La ansiedad, el estado de ánimo, el cansancio, ¿sí? Y cuando digo el cansancio, alcanza con que uno esté simplemente llegando al final de un día agotador. Entonces no es que necesitamos 3 días sin dormir para generar un problema ejecutivo. Todos tendemos a tener una peor calidad ejecutiva cuando estamos con un cansancio normal, y eso hace que obviamente el diagnóstico se vuelva un poquito más complejo y que también tengamos que tener en cuenta que en realidad para diagnosticar un déficit de atención y hiperactividad lo que tenemos que constatar es que estas dificultades ejecutivas están ahí todo el tiempo, aun cuando la persona no está ansiosa, no está deprimida, no está cansada, ¿sí? Etcétera. Cuando muchas veces alguien me dice el TDAH no existe como diagnóstico y me pone un ejemplo, siempre o casi siempre ese ejemplo es el ejemplo de cómo un profesional hizo mal el diagnóstico, ¿no? Porque el ejemplo es, había una persona que en realidad tenía autismo y nadie se dio cuenta, o había un nene que se distraía porque le pegaban en la casa y nadie se dio cuenta, y todo eso obviamente nos habla de lo difícil que es el diagnóstico y hasta qué punto tenemos que tener cuidado para diagnosticarlo, ¿sí? Bien. Además de la atención tenemos otras cuestiones, ¿no? Los problemas inhibitorios, que los vemos mucho, y toda la cuestión motora, que está bueno poner de vuelta el énfasis en que en realidad el problema no es el mismo que en el atencional. La persona, todas, funcionamos de una manera que es un poco contraintuitiva, es decir, cada vez que hay un determinado tipo de estímulo,
se generan patrones motores que luego tienen que ser inhibidos por las áreas de control. Es decir, si yo veo una pelota, automáticamente mi cerebro me ofrece un menú de opciones. Agarrar la pelota, picar la pelota, llevarme la pelota a la boca, y de ese menú de opciones yo agarro uno. Así funciona el cerebro, probablemente porque nuestro cerebro no lo diseñaron desde cero para nosotros, sino que es una evolución de cerebros animales. Entonces, lo que hicimos fue agregarle un área de autocontrol arriba de un cerebro más primitivo, que es parecido al que tienen, qué sé yo, las ratitas. Entonces, a una ratita vos le pones el queso delante, se lo come. No se pone a razonar si va a engordar, si el queso puede estar envenenado, no piensa todo eso, por eso es tan fácil cazar una rata, y es un poco más difícil cazar a una persona, aunque la gente que hace marketing ya encontró bastante fácil cómo hacer eso, ¿no? Entonces, lo que vemos con esto es, cuando una persona se mueve dentro de lo que es el déficit de atención, no es porque está con un nivel de energía terrible que no puede controlar, es porque lo que le cuesta es seleccionar qué patrón de conducta le va a resultar más útil o menos útil a largo plazo y hace lo primero que le viene a la cabeza. Y por eso es que los niños son más inquietos que los adolescentes y que los adultos, porque en realidad cuando uno es niño es mucho más frecuente que sus impulsos sean más motores. Cuando uno ve a un niño trepándose una biblioteca, le parece una falta de autocontrol, pero no le parece una cosa muy loca. Si uno ve a un señor de 60 años trepándose una biblioteca, le va a parecer un poco raro. Y eso es porque el impulso que le surge a un niño cuando ve una biblioteca tiene más que ver con lo lúdico, con lo motor, con lo explorador, que a una persona más grande, y eso tiene que ver con lo evolutivamente esperable y simplemente con eso, ¿sí? Y acá tenemos un poco entonces cómo, si uno transforma, ¿sí?, los síntomas del DSM en criterios neuropsicológicos, lo que se va a encontrar es justamente con que con bastante facilidad vamos a tener dos dimensiones. Una dimensión que aúna las cuestiones de hiperactividad e impulsividad y otra dimensión que tiene más que ver con lo atencional, y ambas comparten como base lo que tiene que ver con el control inhibitorio, ¿sí? En ese sentido, la hiperactividad la vamos a ver como una deficitaria inhibición motora. Esa misma hiperactividad puede transformarse en hiperactividad verbal y vincularse con el habla excesiva, el interrumpir a los demás. Todos debemos haber visto esos chicos que claramente están hablando y no saben para qué están hablando, simplemente tenían ganas de hablar. Entonces empiezan a cambiar de un tema a otro y en realidad es esta cuestión de todo aquello que me viene a la mente lo tengo que decir. La motivación impulsiva, este es un término quizás mejorable, a lo que apunto con este término es motivación inmediata vinculada con la obtención de una gratificación en el plazo más corto sin tener en cuenta otras cuestiones. Y obviamente cierta dificultad para regular las emociones que va a estar vinculada con que justamente las personas impulsivas de forma general también tienen una cierta impulsividad emocional, lo cual quiere decir que el control de sus propias emociones, la capacidad de regularse, va a estar un poco afectada, y esto va a tener que ver también con de qué manera cada uno de las áreas que estuvimos hablando antes también se pone en juego, porque piensen que si yo no puedo regular a qué le presto atención, también me cuesta más elegir poner la atención en cosas que no me angustien, por ejemplo. Parte de lo que nos ayuda a regularnos emocionalmente es nuestra capacidad de control atencional. Si yo controlo a qué le presto más atención, y acá no estoy hablando solamente de a qué le presto más atención en el plano de lo externo, sino también a qué pensamientos les presto más atención, va a resultar mucho más fácil que yo pueda poder regularme, porque yo puedo decir, ok, no voy a pensar en esto en este momento, ¿sí? Como justamente el otro día un paciente mío grande, adulto, que me escribió desde el trabajo contándome una situación que
le estaba haciendo mal y él mismo me dijo, te lo escribo ahora para que después lo hablemos en terapia, ahora no voy a pensar más en eso porque si no, no voy a poder seguir trabajando, ¿no? Entonces yo le puse ok y listo, y después cuando tuvimos la sesión, lo charlamos, ¿no? Entonces él me lo mandó como una manera de decir, yo ahora no puedo pensar más en esto, pero me parece importante, entonces me quiero asegurar para quedarme tranquilo que lo dije. Fíjense que eso demuestra una capacidad de regular su atención, de no quedarse atado a ese tema, que si no hubiera hecho que él se ponga por ahí a llorar en el trabajo y no siga trabajando adecuadamente. Esa capacidad de regularse, de manejarse, que uno la puede pensar como una capacidad de control emocional, está atada fuertemente a justamente todo lo que le falla a una persona con déficit de atención y hiperactividad, ¿sí? Que no puede ni siquiera darse cuenta que si le presta atención a la tele y no al cuchillo, se va a cortar un dedo, ¿sí? Entonces, obviamente, la regulación emocional va a terminar estando bastante afectada también porque tenemos este déficit de control inhibitorio. Y luego lo que decíamos antes, las personas que no pueden ser dueñas de su perfil atencional van a tener pobre persistencia hacia las tareas, van a ser muy fácilmente distractibles, van a saltar de una tarea a otra y van a tener fallas en la memoria de trabajo. Y esto tiene que ver con que la memoria de trabajo, que es esta capacidad que todos tenemos de mantener una cantidad de datos en la cabeza y luego hacer cosas con esos datos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que mantengan en la cabeza a los números 5, 8, 6 y 2 y los ordenen de mayor a menor, ustedes tienen que sostener esa información en la cabeza y cambiarle el orden. Eso es justamente una capacidad que permite la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, justamente decía, tiene como principal enemigo la dificultad para mantener datos afuera del almacén. Entonces, si yo no puedo inhibir otra información de forma tal de que esos números queden protegidos mientras los trabajo y se me meten datos desde afuera, se me mete el dato de que, qué sé yo, esta tarea me hace acordar a una que me dieron la semana pasada o me suena un ruidito y yo digo, ¿qué será ese ruidito? Bueno, en cuanto a la atención falla, la memoria de trabajo se cae. Por eso es que la memoria de trabajo y la atención están tan estrechamente relacionadas y las personas con problemas de atención tienden a tener serios problemas de memoria de trabajo. No parecería ser, contra lo que inicialmente se pensó, que las personas con problemas de memoria de trabajo sean personas que tienen un almacén más chiquito o un procesador menos bueno, sino que lo que les pasa es que no pueden evitar distraerse y al no poder evitar distraerse no pueden sostener esa información adecuadamente. Y justamente cuando se interviene sobre la atención, incluso a veces de forma química con un medicamento, se observa que también mejora la memoria de trabajo. Y de forma inversa, cuando uno estimula la memoria de trabajo, también parecería mejorar un poco la atención. Es como si justamente ese entrenamiento en la memoria de trabajo tuviera como correlato un entrenamiento involuntario más general en el perfil atencional. Entonces, desde el punto de vista del trastorno por déficit de atención, de todas las atenciones de las que se suele hablar habitualmente, que tienen que ver con los diferentes modelos del funcionamiento atencional en el cerebro, parecería ser que solamente este tipo de atención es el que está realmente afectado, ¿sí? Entonces, recapitulando hasta acá, los síntomas que habitualmente leemos en los manuales y que a alguien le pueden parecer un poco vagos, un poco imprecisos e incluso hasta lo que decíamos antes, cosas que le pasan a todo el mundo, en el fondo es porque le pasan a todo el mundo y lo que caracteriza al déficit de atención y hiperactividad es que le pasa mucho más seguido que al resto de la gente. Entonces, en realidad, el tema es cuánto le pasan. Para ponerlo llevarlo a otro plano, si ustedes van a un médico y le dicen que una vez
por año tienen un dolor de cabeza, el médico les va a decir felicitaciones, yo tengo más. Si le dicen que todos los días le duele la cabeza, los van a internar. Entonces, claramente, la frecuencia es muy importante en los síntomas. Decir que todos nos distraemos o decir que todos a veces hacemos algo sin pensar es una obviedad, pero no quiere decir demasiado desde el punto de vista de la salud en general. ¿Sí? Piensen que esto mismo se aplica a la tos, se aplica a cualquier cosa, o sea, la frecuencia es lo que determina que algo sea un problema o no. Entonces, el tema con las personas con este tipo de perfil es que es algo constante, es algo que interfiere en su calidad de vida, que les trae problemas, y no es que sea algo cualitativamente diferente a lo que van a observar en otras personas. Y justamente las funciones ejecutivas, entendidas como aquellas funciones autorregulatorias, aquellas funciones que permiten a las personas ser dueñas de su conducta con pos a un objetivo a futuro, son las que van a estar principalmente afectadas. Esto ha llevado, ¿sí?, a pensar un poco por qué pasaba eso, y obviamente lo primero que hicimos en ese sentido fue pensar, si nosotros observamos que la mejor explicación para que una persona tenga este tipo de cuadro es que justamente hay un problema ejecutivo que es parecido al que hemos observado desde los años 20, 30, en pacientes que habían sufrido lesiones en el lóbulo frontal y que de hecho llevó a que inicialmente a las funciones ejecutivas se las denominara funciones frontales. Entonces, obviamente, la explicación más fácil, más lógica, es pensar que todos esos pacientes tienen alteraciones en el área prefrontal. Y por eso acá tenemos CPF, que es córtex prefrontal. ¿Sí? Perdónenme. Entonces, esta idea era bastante lógica y las investigaciones en ese sentido fueron bastante fructíferas también, porque encontramos que efectivamente las personas con déficit de atención e hiperactividad claramente tenían un funcionamiento inferior en estas áreas del cerebro. Sin embargo, lo que hay que entender es que correlación no implica causalidad. Que yo cuando le hago una tomografía por emisión de positrones a una persona mientras está tratando de concentrarse, observe que tiene un funcionamiento ejecutivo inferior al que me hubiera gustado encontrar y en paralelo hay menor activación en las áreas prefrontales, no quiere decir que una cosa esté causando la otra. El gran problema de las correlaciones siempre es que puede haber un tercer factor que correlaciona con los dos. Por ejemplo, ¿sí?, para poner un ejemplo burdo, yo puedo decir que las personas que tienen el pelo negro, ¿sí?, en general, vamos a ponerlo distinto. El ejemplo, yo puedo pensar que las personas más grandes que tienen el pelo negro en general son mujeres. Y entonces pensar que hay una correlación entre el color de pelo de las personas grandes y el género. O puedo darme cuenta que es más frecuente que las mujeres se tiñan que los hombres se tiñan. Entonces voy a encontrar que hay un tercer factor, que es el teñirse o no teñirse, que es el que me explica por qué si voy a mujeres de más de 60 años voy a encontrar menos canosas que canosos. ¿Sí? Simplemente es que hay un tercer factor. En este caso, el tercer factor puede ser múltiple. Yo podría encontrar que las personas todas tienen un cuadro clínico, por ejemplo, que es algo que se ha dicho antes como una explicación posible, ¿no? Decir, bueno, en el fondo yo encuentro este déficit ejecutivo y este déficit en las áreas prefrontales porque en realidad estoy delante de una persona que tiene problemas para regular su estado de ánimo. Entonces, como no regula su estado de ánimo, su lóbulo frontal le anda peor y tiene más problemas ejecutivos. O puedo pensar en que son todas personas que, qué sé yo, sufrieron traumas. Entonces, como están traumatizados, tienen alteraciones prefrontales. Son todas explicaciones posibles. La explicación posible que más éxito tuvo, o las dos explicaciones posibles que más éxito tuvo, fueron justamente las dos de las que vamos a hablar ahora y que un poco son lo que terminamos definiendo como modelos
ascendentes o modelos bottom-up, ¿sí? De abajo hacia arriba, o modelos descendentes, modelos top-down. ¿Qué sería un modelo descendente, de arriba hacia abajo? Justamente esto, ¿no? Que yo tengo el lóbulo prefrontal que funciona mal, y como funciona mal el lóbulo prefrontal, voy a tener por un lado que a nivel observable las conductas que yo veo están alteradas, y luego también que otras cuestiones de nivel inferior, como tiene que ver, por ejemplo, la activación general del sistema nervioso, los niveles dopaminérgicos y la activación en el córtex prefrontal y en otras áreas, y también aquellas cuestiones que están vinculadas con esto directamente, como tiene que ver específicamente la motivación y los fenómenos de reforzamiento, van a verse alterados todos porque hay un problema en el ejecutivo central. La teoría de abajo hacia arriba dice lo contrario, dice, como yo tengo un paciente que tiene problemas en los sistemas de motivación, esos sistemas de motivación luego van a terminar haciendo que yo tenga un córtex prefrontal que funciona mal. Esas dos teorías, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, son teorías que terminan en la misma sintomatología observable, pero que claramente son muy distintas en muchos sentidos, ¿sí? Porque realmente vamos a tener justamente que si yo tengo que el problema está en las estructuras del lóbulo frontal, entonces desde la manera de trabajar el problema hasta mis hipótesis sobre por qué se produce van a ser diferentes a la hipótesis de los sistemas subcorticales, que lo que me van a estar planteando es que en realidad el lóbulo frontal funciona relativamente bien, pero no le llega activación adecuada de los ganglios de la base. Estas dos hipótesis que les digo son hipótesis relativamente antagónicas, también luego empezaron a considerarse en cierto punto posiblemente complementarias. En ese sentido, vamos a ver solo un modelo de cada tipo, un modelo ascendente, un modelo descendente, y después vamos a pasar a lo que sería el desenlace de la charla, que es qué es lo que creemos hoy por hoy. Pero está bueno aclararles que, si bien estamos hablando de este tipo de cosas como modelos únicos, hay decenas de modelos de cada tipo, y yo estoy eligiendo uno solo de uno como ejemplo, simplemente para no marearlos y para no extenderme mucho en el tiempo, porque esto es una charlita que la idea es que dure un rato más, pero no mucho más, porque quiero darle lugar a ustedes a preguntas, ¿sí? Entonces, acá tenemos un poco los tipos de modelos. Tenemos modelos descendentes, modelos ascendentes, y luego tenemos los modelos múltiples y los modelos duales, que son los que hoy por hoy consideramos más cercanos a lo real o el mejor modelo con el que contamos, el mejor barco para navegar por ahora. Entonces, vamos a ver como modelo descendente, básicamente, el modelo de Barkley. El modelo de Barkley tiene como hipótesis general la siguiente. Vamos a ir, sí, vamos a saltear un poquito esto, sí, vamos a ir directamente a este gráfico, que es un gráfico que se ve muy complejo, pero no es tan complejo. Básicamente lo que Barkley plantea es que las personas tenemos una serie de funciones ejecutivas que podemos dividir de diferentes formas. Él va a plantear justamente la idea de tener, de que tenemos 6 funciones. Si ustedes se fijan, tenemos una arriba, una abajo y 4 en el medio, y esto tiene que ver con que en su modelo justamente hay una que es la inhibición, que es el prerequisito de que se desarrollen las demás, y luego tenemos que todas confluyen en una última, que es la capacidad para secuenciar mi actividad, es decir, ejecutar de forma exitosa una conducta. Y entonces lo que él va a plantear básicamente es que la capacidad inhibitoria, la capacidad de detenerse, va a ser la llave que me permite a mí
tener diferentes capacidades. Yo primero tengo que poder detener mi conducta, inhibir mi comportamiento, aislarme de los distractores, inhibiendo justamente aquellas informaciones que no son útiles, para luego poder dar paso a funciones que me permiten programar mi comportamiento de forma tal de planificar a largo plazo, y para eso voy a tener una memoria de trabajo no verbal, que va a tener que ver con mi capacidad para armar un mapa mental de las situaciones. Voy a tener una memoria de trabajo verbal, que va a tener que ver con mi capacidad de hablarme a mí mismo, de darme instrucciones. Voy a tener una capacidad de regulación emocional, que va a tener que ver justamente con la capacidad de regular mi motivación, y entonces poder no permitir que una motivación automática muy grande me haga atolondrarme hacia un objetivo que de forma inmediata puede resultarme muy lindo, pero que a largo plazo me puede dar problemas, o puede vincularse con el último estadio previo a la conducta, que es el análisis reconstitutivo de la información, que no es otra cosa que la planificación. Es decir, yo voy a planificar un comportamiento, porque primero, ¿sí? Fíjense, voy a poner acá voy a cambiar por una pluma. Yo primero me freno, detengo mi conducta automática, luego armo un mapa mental de la situación. Entonces digo, ok, vamos a pensar en una situación tipo niño, ¿no? El niño se detiene porque está jugando al fútbol y alguien lo empujó. Entonces se hace un mapa mental de la situación. Ese mapa mental de la situación es: estoy en la escuela, en el patio del recreo, este chico que me acaba de empujar es un compañero mío del grado que me tiene más o menos aprecio, ahí vamos a ver justamente, y entonces me digo a mí mismo, ojo, estás en un patio de la escuela, haz lo que hagas, ten en cuenta que no estás en la calle. Entonces, regulo mis emociones y trato de aplacar un poco ese impulso más automático de enojarme, de devolverla o lo que sea, y planifico. ¿Qué planifico? Este chico es mi amigo, lo hizo sin querer, bla, 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 entonces no hago nada, le digo, cuidado. Este chico es un chico que me viene molestando desde hace un montón de tiempo, claramente lo hizo a propósito para joderme, bárbaro. Entonces, ¿mi plan cuál es? Che, te espero a la salida. Esto que hiciste, ya vas a ver. Pero fíjense que ninguna de las opciones es le pego en el momento. ¿Por qué? Porque si este chico tiene capacidad ejecutiva, se da cuenta que si ahora le pega, va a terminar en problemas él. Y eso no le interesa. Entonces ejecuta una conducta que justamente es una conducta ejecutivamente válida. Obviamente todos ustedes, sobre todo los que trabajan con pacientes con problemas de autocontrol, se darán cuenta que eso no es lo más frecuente. Este mecanismo no es el que más habitualmente nos encontramos en un patio de juegos con niños impulsivos. ¿Qué es lo que pasó acá, según Barkley? No es que el chico justamente tenga problemas para planificar, no es que el chico tenga problemas para regularse, no es que el chico tenga problemas para hablarse a sí mismo, y no es que el chico sea incapaz de armar un mapa de situación. Lo que pasa es que el chico es incapaz de controlarse. Entonces, como no puede frenar, todo el resto del proceso se corta, ¿sí? Entonces no llega a ejecutarse. Esta idea, que es lo que Barkley denomina modelo jerárquico de las funciones ejecutivas, es un poco el modelo que mejor explica de forma descendente los problemas de funcionamiento ejecutivo. Porque lo que van a plantear justamente es esto, es lo que nosotros observamos y que podemos considerar como dificultades vinculadas con incluso cuestiones relativamente básicas, primitivas del sistema nervioso, que se ven alteradas en el déficit de atención, en el fondo no son otra cosa que el efecto de que algo en el ejecutivo central a nivel superior están dando mal. Y como están dando mal, no da lugar
a que una serie de cascada de procesos intermedios tenga lugar y a partir de tener lugar permitan un funcionamiento ejecutivo adecuado. Entonces, si bien yo sé que fallas en el sistema, en el antiguamente llamado sistema límbico, ¿sí? Fallas en todo lo que son las áreas subcorticales de la amígdala, el hipocampo, etcétera, están muy vinculadas en pacientes con otras patologías, como en pacientes bipolares, con la desregulación emocional. La desregulación emocional que yo observo en el déficit de atención es diferente, porque es una desregulación emocional que va a estar mucho más vinculada justamente con el hecho de que la persona no se frena y al no frenarse no puede dar lugar al repertorio de conductas esperables, ¿sí? Entonces, justamente por eso el modelo es considerado ascendente, porque ¿qué diría un modelo, descendente? ¿Qué diría un modelo ascendente? Exactamente lo opuesto. Como la persona no puede regularse emocionalmente porque tiene un problema en la amígdala, no va a poder después inhibir la conducta. No es que un modelo sea cierto o no. Los dos son ciertos, al menos en algunos casos, porque yo puedo observar pacientes con trastorno bipolar donde claramente esta acción ascendente es la correcta, y lo sé porque apenas se les pasa el episodio maníaco, ya dejaron de tener problemas ejecutivos, y el problema ejecutivo es completamente temporal, y también es correcto el modelo descendente, al menos en los pacientes que yo sé que tuvieron un daño en el lóbulo frontal, en el área ventromedial del lóbulo frontal, y que a raíz de eso se volvieron personas impulsivas. Porque, por ejemplo, yo sé que todos los pacientes sufren demencias frontotemporales y que tienen la amígdala igual de bien que el año anterior, pero lo que no tienen igual de bien es el lóbulo frontal, de repente se desinhiben. Entonces, yo sé que las dos hipótesis pueden ser correctas. La pregunta es cuál es más correcta en el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Entonces, el modelo de Barkley es un ejemplo, no es el único, pero es el ejemplo más conocido y también probablemente el más elaborado de cómo sería un modelo descendente en funciones ejecutivas. Entonces, en el plano de lo que plantea Barkley, yo tengo diferentes formas de comportarme cada vez más elaboradas que van a depender de justamente mi capacidad ejecutiva y pasos lógicos, y justamente esos pasos lógicos van a detenerse en el paso autodirigido vinculado con el control inhibitorio, porque el resto no puede ejecutarse porque lo frené ahí, no porque esté roto. Un ejemplo a favor de esta hipótesis es lo que observamos nosotros cuando nos sentamos en el aula al lado de un chico. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una maestra decir, el nene trabaja en el 1 a 1? Es decir, ¿qué quiere decir trabaja bien en el 1 a 1? Quiere decir, si yo estoy al lado de él y de alguna manera me convierto de forma externa en su capacidad inhibitoria, redirijo su atención, le digo, ahora prestar atención a esto, ahora prestar atención a esto otro, no te levantes, trabaja bárbaro, no tiene problemas de planificación, no tiene problemas para utilizar su memoria de trabajo, etc. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo de forma externa su control inhibitorio. Entonces la maestra puede erróneamente decir o pensar que eso habla de una cuestión de voluntad. Si me siento al lado y lo presiono, el chico trabaja bien. Si no estoy ahí al lado, el chico se tira a chanta. Pero obviamente nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que en el fondo es muy diferente la capacidad de autocontrol que tenemos los seres humanos cuando estamos siendo observados que cuando no estamos siendo observados, ¿sí? ¿Cuántas veces alguien que está a dieta, el día que deja de estar a dieta, el día que transgrede, es el día que está solo comiendo? ¿Por qué? Porque la presión social funciona un poco. Che, vos no estabas a dieta, che, vos no te estabas cuidando, ¿qué haces comiendo un flan? En cambio, vos vas a comer solo y te tentás y no hay nadie que te mire, ¿sí? Entonces, sabemos que el otro funciona como un regulador. El tema es que en este tipo de pacientes la regulación autónoma es demasiado mala,
¿sí? Entonces, cuando no está el otro afuera, fallamos mucho más. Y como sistema ascendente también más utilizado, el sistema ascendente más utilizado es el modelo de aversión a la espera. La aversión a la espera es un modelo que básicamente, para aquellos que no lo conocen y para que ya quede bastante claro, simplemente si uno entiende lo que está diciendo el nombre, queda bastante claro, ¿sí? Es decir, pensemos en aversión, es un término que viene de la terapia de conducta y consideramos que todo aquello que es aversivo es aquello que es conceptualizado por el sistema nervioso como un castigo, ¿sí? Entonces, de alguna manera genera un malestar. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Tenemos la espera, la demora en las gratificaciones, el tener que demorar nuestro comportamiento, el tener que posponer tanto la satisfacción de un deseo como nuestra propia conducta, va a actuar siempre en las personas, en todas, como un pequeño aversivo. A todos nos genera un poquito de malestar. Pero a las personas que están padeciendo trastorno por déficit de atención, lo que va a decir este modelo es que el nivel de malestar que le genera es mucho mayor. Entonces, esto tiene como base el hecho de que lo que está alterado son los circuitos de recompensa, que son circuitos de áreas relativamente básicas, relativamente primitivas, y que va a generar que las personas con este tipo de dificultad vayan a ser personas que sufren, que sienten un malestar mucho, mucho mayor cuando tienen que detener el comportamiento. Entonces, para plantearlo en términos generales, vamos a tener que las personas cuando padecen déficit de atención tienden a tener más dificultades que los demás en esto, que igualmente es un pequeño desafío para todos. Si ustedes recuerdan el experimento, el viejo experimento de el malvavisco, ¿sí? El experimento en el cual se le pone a un chico de 2 años una golosina adelante y se le dice que espere 30 segundos, un minuto, depende de la edad. Todos ahí lo que vemos es lo difícil que es para un chico chiquito inhibir una gratificación, ¿sí? Sin embargo, un chico de 6, 7 años, con mucha facilidad, uno le da una golosina y le dice comela en el recreo y la guarda hasta el recreo, ¿sí? Esa capacidad de control de la espera la fue ganando a lo largo de un desarrollo que no es tan largo en años, fue de los 2 o 3 a los 6 años. En 4 años desarrolló esa capacidad y ya no es ni siquiera un esfuerzo muy grande, salvo que lo que le demos sea extremadamente apetitoso, extremadamente novedoso, el niño no va a tener problemas. Yo, que no era un niño muy, muy bueno en esperar cuando era chico, recuerdo que mi mamá me daba un alfajor Terrabusi para que me lo comiera en el primer recreo y yo lograba que llegue hasta el primer recreo. Así que si yo lo lograba es porque no era tan difícil para nadie, porque hoy no soy muy bueno esperando, ¿no? Entonces, una de las cosas que permitió ver esto con más claridad es estudiar retrospectivamente las historias de las personas de 7, 8, 10, 15 años con déficit de atención y ver cómo eran cuando eran chicos. Y lo que más se notaba cuando eran chicos es que el indicador que más los diferenciaba de los demás era lo mucho que les costaba esperar. Y esto se fue evaluando a nivel neuropsicológico y se dieron cuenta que efectivamente parecería haber al menos un grupo muy grande de personas con déficit de atención y hiperactividad que tienen como característica principal esta aversión a la espera. Básicamente, esta aversión a la espera que se origina en estos circuitos de recompensa parece tener, ¿sí?, un impacto muy grande en la capacidad que tienen las personas para demorar esa recompensa y van a generar, en consecuencia, una emoción negativa, una sensación muy de malestar, muy aversivo ante esa espera. ¿Y qué pasa cuando algo nos genera una emoción muy negativa? Que tendemos a evitarla. Entonces, las personas van a ir creciendo con una tendencia a evitar lo más posible situaciones en las que se ven obligados a demorar las gratificaciones. Y esto va a tener, según este modelo, un efecto muy, muy grande sobre cómo las personas después van teniendo el nivel de estimulación adecuado
para poder desenvolverse correctamente. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros pensamos que nuestra capacidad en cualquier área cognitiva está dada no solo por el hecho de que nacemos con una determinada predisposición genética y tenemos determinado tipo de capacidad cognitiva básica, sino porque justamente hemos practicado mucho. Entonces, mi capacidad de memoria para datos es mucho mejor que la de alguien que no estudió, no porque yo sea más inteligente per se, sino porque yo llevo 20 años leyendo libros. Entonces, obviamente, una persona que toda su vida, desde que es chiquitito, está evitando situaciones en las que tiene que demorar la gratificación y está prefiriendo actividades cortoplacistas, está prefiriendo hacer cosas rápido, está rehusando hacer cosas que requieren un esfuerzo mental. Bueno, eso va haciendo que la capacidad ejecutiva de la persona cada vez sea un poco peor, porque en realidad cada vez la practica menos también. Es un poco lo que vemos también con que pasa con los chicos con problemas de lectura, que en un punto tenemos todos los problemas de lectura que tiene porque tiene un problema desde que nació que tiene que ver con su dislexia, pero después tenemos que además, como odia leer, cada vez lee menos, entonces practica menos. Ahora, odia leer porque le cuesta, ¿sí? En ese sentido, que yo siempre fui muy patadura para jugar al fútbol y posiblemente juego mucho peor de lo que podría haber jugado, porque llegó un punto en que dejé de disfrutarlo y dejé de jugar mucho. Seguramente si yo hubiera jugado la cantidad de horas que han jugado otros chicos, hoy sería un jugador un poquito mejor de lo que soy, aunque como efectivamente la motricidad no es lo mío, nunca hubiera llegado a ser Messi, pero claramente yo potencié la diferencia con otras personas al decidir voluntariamente, no tan voluntariamente, dejar de practicar, ¿sí? Y lo más importante es que esta aversión a la espera va a generar dos conductas antagónicas que se van a dar de forma simultánea. Cuando el control que tiene el sujeto del entorno es alto, es decir, la persona decide qué es lo que puede o no puede hacer, va a elegir recompensas inmediatas. Entonces lo que vamos a tener en ese contexto donde la persona puede elegir es justamente que las respuestas van a ser rápidas e impulsivas. Cuando la persona no controla el entorno, por ejemplo, cuando está sentado en el banco del aula, de la escuela, va a tratar de desconectarse y va a ignorar la demora, lo cual va a aumentar la inatención y la frustración. Entonces, esto nos explica por qué el chico es en algunos momentos distraído y en algunos momentos más impulsivo. Cuando controla el entorno se vuelve un chico hiperactivo y corre por todos lados y busca la gratificación inmediata. Cuando el ambiente es el que regula toda la situación, vamos a tener justamente comportamientos más desatentos, ¿sí? Esa es la explicación del modelo de aversión a la espera, que es un modelo ascendente, ¿sí? Se dan cuenta que son explicaciones bastante diferentes, la de Berkeley y la de este modelo, que es un modelo de Sonua-Barke, que es un británico que trabaja en Oxford. Ahora bien, ambos modelos fueron juntando a lo largo de muchos años muchas pruebas a favor. Y eso llevó a que justamente en un momento dado, a partir de la recolección de mucha evidencia a favor de cada uno de los modelos, el mismo Sonuga-Barke desarrollara este modelo, que es el modelo dual. Fíjense este modelo que es muy, muy fácil de entender. Perdón, se me fue. Lo que plantea este modelo es esto. Yo tengo dos tipos de posibles déficits. Este sería el que plantea Berkeley, este sería el modelo de aversión a la espera. En uno el problema está en los circuitos ejecutivos del lóbulo frontal, en otro está en los sistemas de recompensa del sistema límbico, ¿sí? Eso va a dar lugar a que se generen procesos psicológicos alterados. En el caso del modelo de Berkeley, problemas inhibitorios que van a dar lugar a una disfunción ejecutiva. En el caso del modelo de aversión a la espera, un gradiente de demora en la respuesta de gratificación, lo que va a generar todo esto que vimos antes y que mediado por cómo responde el ambiente va a dar lugar a la aversión a la espera. En ambos casos, como vimos, es bastante fácil concluir en esto,
en que hay problemas que fácilmente pueden ser descritos como los síntomas del TDAH. ¿Qué fue lo novedoso de este modelo? Que hasta acá simplemente es los dos modelos uno al lado del otro. Es que lo que va a plantear Sonuga Abarque es que justamente ambos modelos son correctos en una porción grande de pacientes y que tenemos tres tipos de pacientes. Los pacientes que tienen más problemas acá, ¿sí? Voy a borrar para que no se confunda. Los pacientes que tienen más problemas acá, que van a ser pacientes con el perfil más innato. Los pacientes que tienen más problemas acá, que van a ser pacientes con un perfil más hiperactivo. Y los pacientes que tienen ambos problemas y que van a ser los pacientes que tienden a tener un perfil más combinado. Como vimos nosotros con el modelo de Barkley, no hace falta, para ser hiperactivo, explicarlo con el modelo de recompensas. Por eso es que las personas con el modelo, con el perfil más inatento, también tienden a tener cierta cuestión hiperactiva, pero no es tan marcada y sobre todo no da lugar tanto a las comorbilidades que hemos observado tantas veces, vinculadas con, sobre todo en la adolescencia, problemas de conducta severos. ¿Por qué? Porque esos problemas de conducta severos, que a veces llevan incluso al abuso de sustancias, a los robos, a los comportamientos más antisociales, tienen muchas veces mucho que ver con justamente el hecho de que hay una búsqueda de satisfacción inmediata ante todo. Por otro lado, es bastante claro desde el modelo de la aversión a la espera que además de conductas hiperactivas se generan conductas inatentas, pero son conductas inatentas que están muy vinculadas con situaciones puntuales de falta de control del ambiente. Entonces, un poco lo que explica este modelo dual es por qué tenemos una heterogeneidad relativamente grande en el trastorno. Es decir, vamos a tener que cuando hacemos estudios de grandes poblaciones de personas con déficit de atención y hiperactividad, nos encontramos que algunos son de una manera, otros son de otras. Tenemos algunos que tienden a tener comorbilidades más grandes con problemas de con problemas de ansiedad y depresión, que va a ser este grupo. Tenemos algunos que van a tener un perfil que va a atender más a los trastornos de conducta, que va a ser este grupo. Y también vamos a tener una población muy sintomática, muy severa en cuanto a sus problemáticas, que van a tener un patrón más mixto, que van a ser los que tienen ambos problemas a la vez. Y esta idea de Sonuga Abarque parece ser bastante correcta, aunque hoy por hoy se cree que hay un tercer factor, ¿sí? Que es justamente el hecho de que, además de tener problemas ejecutivos ascendentes, también tenemos los problemas que había hablado de aversión a la espera, pero tenemos un tercer subgrupo de chicos que tienden a tener, además de problemas en el control cognitivo y en las recompensas, problemas en la regulación del tiempo. Y vamos a tener que justamente este pequeño subgrupo parecería no vincularse tanto con los demás. Esto es un estudio del 2012, lo que muestra justamente es que cuando yo evalúo a los chicos con déficit de atención, me voy a encontrar algunos en los que claramente los problemas pasan por las recompensas, algunos donde los problemas más claramente pasan por el control inhibitorio, pero voy a tener un subgrupo que claramente también parecería tener más que nada dificultades con la organización del tiempo como problema principal. Y esto podría tener que ver con un tipo o un subtipo de déficit de atención nuevo o distinto y que ya en varios estudios apareció como fácilmente disociable del resto de los grupos desde un punto de vista estadístico. En otras palabras, parecería ser que ser malo organizando el tiempo es algo que no tiene directamente que ver con ninguno de los otros dos factores, pero es algo que muchas veces se transforma en el problema principal, sobre todo en adolescentes y adultos con déficit de atención, y podría obedecer a una dificultad neuropsicológica distinta y que por eso también es la que menos responde a los tratamientos que mejoran con bastante facilidad las dificultades de autocontrol y las dificultades de manejo de las recompensas, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que les quería contar yo hoy, y ahora sí vamos a poder charlar un poco, nos queda un buen rato para que podamos conversar, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir es que voy a apagar mi cámara y mi micrófono durante 60 segundos, y cuando lo vuelva a prender vamos a comenzar con las preguntas,
estuve hablando sin parar como 1 hora y necesito tomar 1 minuto de aire. Así que están las preguntas en el chat durante este minutito y ahora volvemos. Muy bien. Agustina, no hay una página donde esté el chat, donde esté la charla anterior, simplemente entran al Facebook mío, el mío no de la fundación, y ahí van a tener los posts con los links, ¿sí? Sesión de neuropsicología clínica y lo encuentran fácil. Bueno, vamos a seguir. Algunas preguntas se fueron contestando bastante bien, solas, por eso las voy salteando y vamos a ir acá. Vamos a pasar ya al minuto, sí, acá más o menos. Muy bien, discúlpeme, me pasan muchos comentarios que son de conversación. Rocío, vamos a empezar acá, minuto 11 y 11, para que ustedes me puedan seguir. Rocío pregunta, esto de la espera a los 6 años, ¿supone que a los 3, 4 años se le ha dicho al niño que espere o es algo que desarrolla solo? No sé si es bueno ayudarlo a que esa conducta se genere. Bárbaro. Sí, no, a ver. No hay no hay un libro o un consenso, libros hay millones, no hay un consenso sobre cómo es mejor o no criar a los niños en ese sentido. Claramente, lo más sensato es pensar que la mayoría de los padres automáticamente van imponiendo a los chicos esperas, demoras, etcétera, porque realmente surge espontáneamente como parte de la crianza y que eso parecería dar buenos resultados. Tenemos bastantes pruebas de que el chico va a desarrollar, independientemente de que uno le pida o no que espere, más capacidad a medida que crece, porque sabemos que el cerebro va cambiando estructuralmente. Si uno mira el nivel de desarrollo del cerebro central en las áreas que tienen que ver con el autocontrol a lo largo del tiempo, va viendo que se van mielinizando, que se van haciendo más elaboradas, más pesadas, incluso en gramos de peso, porque se van recubriendo de mielina, pero claramente en la medida en que el chico vaya ejercitando ese autocontrol, va a tener la posibilidad de poner esa nueva capacidad cerebral al servicio de un tipo de proceso y no de otro. En ese sentido, en general, el consenso es que la experiencia nos va permitiendo decirle al cerebro qué tipo de conexiones, qué tipo de patrones de activación son los que nos gustan, los que queremos que se generen más, y obviamente la espera es algo que se va mejorando con el aprendizaje. Ahora, la pregunta de Rocío un poco parecería apuntar a más artificial, quiero decir. Si la pregunta es si a los chicos hay que hacerlos esperar como nos hicieron esperar a todos, la respuesta es que sí. Si la pregunta es si es bueno generar situaciones artificiales exclusivamente para que se genere esa estimulación, posiblemente la respuesta sea que en niños neurotípicos que no parecen presentar ninguna dificultad no hace falta y que posiblemente no ve cierta tendencia del chico a tener una dificultad en esta área, quizás generar circunstancias artificiales de espera, por ejemplo, acostumbrarse a que siempre que el chico te viene a pedir algo, uno le levanta la mano y le dice, bueno, dale, ¿no? Entonces el chico aprende que tiene que esperar 5 segundos para un pedido de la mamá, eh, por ahí ayuda. No es algo que yo le diría a todas las personas del mundo que están con sus hijos, pero cuando uno tiene un pacientito de 4 años que claramente tiende a ser impulsivo, es una de las recomendaciones que uno hace, ¿no? En general, Silvina, Camino, las respuestas parentales más esperables y que ayudan tienen que ver con justamente lo que, a ver, esto es muy genérico, pero al mismo tiempo me parece que es lo más sensato como respuesta. Es el trabajo siempre de un educador, sea padre, sea docente, es permitir el desarrollo de una habilidad nueva. Y ese permitir el desarrollo de una habilidad nueva siempre tiene la misma forma, que es el modelo
de el andamiaje, ¿no? Entonces, un buen padre es un papá que tiene conductas para con su hijo que le permiten poner en juego determinado tipo de habilidades nuevas, equivocarse, pero siempre llegar al presente en un punto en el cual esa equivocación no llega a generar un nivel de frustración o un nivel de ansiedad que termine haciendo que el niño sienta una aversión ante esa conducta. Si yo veo que el chico se está angustiando, se está poniendo mal, eso es algo que en general hay que tratar de evitar durante un proceso de aprendizaje. No quiere decir que uno tenga que generar un ambiente donde el chico nunca se angustie, nunca se ponga mal, pero sí uno tiene que entender que si sobre todo estamos hablando de una situación frecuente, sostenida en el tiempo, en la que lo que uno está tratando de generar es un aprendizaje nuevo, es muy fácil que esa angustia quede asociada a ese aprendizaje nuevo. Entonces, si lo que yo quiero es que el chico aprenda a resolver problemas de una manera menos impulsiva, lo ideal es que uno logre que la duración de esa interacción no sea lo suficientemente larga como para que el niño se frustre y termine teniendo la sensación de que es molesto o es angustiante trabajar de esa manera, porque eso lo va a llevar a preferir las respuestas más impulsivas también, ¿sí? Cristian Casarino, tratamientos con evidencia. Para el déficit de atención, depende de la edad, es el tratamiento. Es un poco largo de explicar acá en un minuto, pero básicamente la medicación es un tratamiento que tiene evidencia empírica. El metilfenidato es una medicación que altera los circuitos dopaminérgicos de forma temporal y genera que todo esto de lo que estuvimos hablando, tanto el modelo de aversión a la espera como el modelo de funciones ejecutivas de Barkley, los dos son modelos que si uno los analiza se basan en circuitos dopaminérgicos, por lo cual ambos mejoran temporariamente cuando el paciente recibe una medicación. En niños preescolares y en niños chicos en edad escolar, los tratamientos que mejor respuesta tienen son los que tienen que ver con el entrenamiento a padres y las intervenciones escolares que van a enseñarle a los adultos que rodean al chico patrones de interacción que modelen el comportamiento deseado, no tanto las intervenciones directas sobre el chico, y ya en personas, en adolescentes y adultos, sí empieza a haber evidencia de que tratamientos individuales tanto de estimulación cognitiva como, sobre todo, tratamientos basados en compensación de funciones ejecutivas a través de un modelo psicoeducativo, tienden a dar resultados positivos. Vamos a, igualmente, aquellos que quieran pueden buscar en los buscadores de artículos, como el Google Académico, si ponen Bunge y Escándar, o Escándar y Bunge, creo que yo soy el primer autor. Hay un artículo que escribimos en el 2017 con Eduardo Bunge, en el que reseñábamos todos los tratamientos basados en la evidencia para el TDAH. Pasaron 3 años, pero creo que siguen siendo los mismos, ¿sí? Bien. Carla, hay varios libros sobre trabajo sobre el tiempo, pero creo que ninguno en español. Cualquier cosita, si querés, mandame un mail si lees inglés y te recomiendo alguno. Ahora de memoria no me acuerdo, pero hay varios, pero creo que ninguno está en español. Ah, Laura, Laura 3, no sé, porque hay varias Lauras, claro, Laura 3. No es que haya una nueva denominación del sistema límbico. El sistema límbico es una idea, una manera de, de separar el cerebro en partes que hoy por hoy se considera antigua y que no se usa más, aunque se sigue usando de forma coloquial. ¿Por qué? Porque básicamente la idea era que el sistema límbico en una serie de estructuras relativamente amplias y todas involucradas con las emociones, y hoy nos dimos cuenta que de todo el sistema límbico, las únicas partes realmente involucradas con las emociones son toda la amígdala, una partecita del hipocampo, una partecita de la ínsula y nada más. Entonces, en el fondo, la idea de que existía un sistema límbico dejó de usarse y de hecho la idea de separar al cerebro en 3 grandes grupos, sistema límbico, área mesocortical y área cortical, es una manera que se sigue usando de manera un poco genérica porque es cómodo, pero no es hoy por hoy tan utilizado, sino no es algo que se utilice tanto porque
no ha probado ser muy útil ni muy científicamente ajustado a los datos que tenemos. Bien. Bien, Yamila 4. Risperidona y metilfenidato, mecanismo de acción. Bueno, el metilfenidato lo explicamos. Aumenta el nivel de dopamina en todo el circuito de forma bastante genérica, lo cual hace que al haber más dopamina disponible haya mejor activación. Al haber mejor activación, las áreas prefrontales funcionan mejor y al funcionar mejor, controlan mejor. Básicamente, si ustedes piensan en el sistema ascendente, en los chicos que tienen quizás problemas en los sistemas de recompensa, el efecto práctico de esas fallas en la recompensa es que como la persona no autorrecompensa de manera adecuada, no se motiva y al no motivarse no activa el lóbulo prefrontal. La medicación en ese sentido lo activa de forma artificial, aunque no haya reforzamiento. Desde el modelo de las funciones ejecutivas como cuestión principal, se activan más porque hay más dopamina. Pensemos que el metilfenidato genera un aumento de dopamina en todas las personas, no solamente en las personas con déficit de atención, solamente que las personas con déficit de atención, ese aumento en la dopamina mejora el sistema de una manera extra, digamos. La risperidona es una medicación que no es para el déficit de atención, es una medicación antipsicótica que tiene una función antiimpulsiva más genérica, menos vinculada con favorecer una activación de los sistemas de control y más vinculada justamente con disminuir la hiperreactividad de la persona. Es decir, la persona cuando toma risperidona se encuentra menos, con un umbral de activación para generar conductas, sobre todo agresivas, más alto. Pero de hecho la risperidona disminuye el nivel de dopamina. Por lo cual es una medicación que en el caso del déficit de atención puede ser buena para controlar conductas agresivas, pero puede empeorar el perfil atencional. No es una medicación que se recomiende habitualmente en el déficit de atención como primera elección. Sí, a veces se da de forma conjunta con el metilfenidato, de alguna manera es como para pacientes que tienen perfil de agresividad demasiado alto, se hace necesario, pero justamente se apunta a ese perfil de agresividad, no al déficit de atención en sí mismo. Piensen que si ustedes ven los síntomas del déficit de atención que tenemos en el DSM, ninguno habla de agresividad, ¿sí? Entonces, la agresividad, las conductas más impulsivas que llevan a agresiones a otros, muchas veces son medicadas con antipsicóticos, no es para disminuir la hiperactividad ni para disminuir la inatención, ¿sí? Bien. Bueno, yo me salteo las preguntas que me parece que o no son muy contestables en este ámbito porque son muy amplias o porque no van tanto al caso, así que disculpen si algunas no las contesto. Perfecto, Mariana, ¿cuál es la delgada línea que hay que me encantó la parte del término, la delgada línea a la que hay que prestar la atención para diferenciar entre impulsividad y ansiedad? Básicamente, la ansiedad está asociada a un sentimiento subjetivo de preocupación, de malestar y de principalmente preocupación, y la impulsividad no. Es decir, la impulsividad no tiene necesariamente un correlato cognitivo, la ansiedad siempre es, cuando nosotros decimos estoy ansioso, a veces lo decimos queriendo decir estoy eh, angustiado, estoy con un malestar, pero siempre es algo temporal, no es algo crónico, y es algo que está asociado a algún evento. Estoy ansioso porque mañana me voy de viaje, estoy ansioso por un examen, estoy preocupado porque no sé cómo voy a llegar a fin de mes, y eso me pone ansioso, ¿sí? Entonces la ansiedad siempre está asociada a un malestar subjetivo y a una preocupación por algo. La ansiedad es un pariente cercano del miedo, ¿sí? La impulsividad es una falta de procesamiento cognitivo, es la ausencia de un razonamiento. Lo que pasa es que cuando uno está ansioso, piensa mucho en lo que lo preocupa y piensa poco en lo que no lo preocupa. Entonces se vuelve impulsivo con ciertas cosas. Y además, cuando uno es ansioso, tiende a tener un malestar que quiere sacarse de encima y eso hace que se ponga evitativo. Y como parte de esa evitación,
uno muchas veces hace las cosas rápido para que terminen rápido. Como esos chicos que entregan rápido el examen porque están nerviosos y quieren salir de ahí corriendo, ¿sí? Entonces lo hacen peor de lo que lo podrían hacer, no lo revisan porque lo que quieren es escapar de la situación, ¿sí? Espero que se haya entendido. Sebastián pregunta las causas posibles de que se desarrollen los distintos tipos de trastornos. El TDAH tiene un origen genético. Los estudios de heredabilidad muestran que tiene una tasa de heredabilidad del 0.8 más o menos, por lo cual habitualmente se considera que la gran mayoría de los pacientes que tienen este tipo de perfiles es porque tienen familiares de primer grado que también tienen algún perfil similar. También está estudiado que determinado tipo de alteración en el sistema nervioso central durante el embarazo y el parto y los primeros meses de vida pueden influir. El TDAH es más frecuente en personas que nacieron bajo peso, que en personas que sufrieron la influencia de algunas sustancias durante el embarazo, en chicos que tuvieron hipoxia, y esto tiene que ver con que el lóbulo prefrontal sobre todo es muy sensible a cualquier daño, es un área del cerebro que es mucho más vulnerable que otras, y es muy frecuente que en cualquiera de estas circunstancias se pueda alterar. Pero en el 80% de los casos se puede atribuir la causa a la genética. Eso es al menos lo que sabemos hasta ahora. Bien. Andrea, ¿cómo se aborda el déficit de atención en adolescentes y adultos? Excelente. Cuando termine la cuarentena, si Dios quiere, voy a poder publicar mi libro, que es sobre cómo tratarlo. Lo tengo escrito, esperando que termine la cuarentena para que lo publiquen. Mientras tanto, hay otras cosas que leer. Si querés, mandame un mail y te lo mando. Pero básicamente hay una terapia individual que está validada para adolescentes y adultos, y la farmacoterapia sigue cumpliendo un rol bastante importante. La terapia tiene un abordaje más cognitivo-conductual, pero centrado mucho en la compensación de los déficits, ¿sí? Norma pregunta cuándo se considera que se debe medicar. En general, el criterio actual, que no es el que había hace unos años, es el siguiente. Se medica a cualquier paciente que haya intentado durante al menos 6 meses un tratamiento no farmacológico consistente y bien hecho, basado en la evidencia para este cuadro, es decir, en general psicoterapia cognitivo-conductual, y no haya tenido éxito, ¿sí? Salvo que haya algún factor de riesgo en el ambiente que haga que uno no pueda esperar 6 meses. Entonces, si uno no puede esperar 6 meses, se lo medica aunque no se hayan probado otras cosas. Por ejemplo, si el niño tiene actitudes tan impulsivas que se pone en riesgo y se puede lastimar, o puede lastimar a otros, o está a punto de perder la escolaridad, por ejemplo. Si no, en general, ese es el criterio. 6 meses de otro tratamiento bien hecho, validado. Hasta hace un tiempo, en niños se recomendaba la medicación de entrada, pero desde hace unos años se empezó a tener este criterio un poco más conservador. Carla, me mataste, no sé lo de la universidad que preguntás. Tendríamos que preguntarlo en algún otro ámbito. Yo, como docente, la verdad que al menos no estoy al tanto. La pregunta esta de la medicación ya está contestada. Bueno, en general, Fernando, siempre se recomienda hacer una evaluación completa neuropsicológica, salvo que ya haya una evaluación neuropsicológica previa. Más que nada porque, si bien yo podría, a través de ciertas técnicas, evaluar específicamente atención y funciones ejecutivas, si yo no evalúo el resto del perfil, no voy a tener en claro en qué contexto se están dando estas dificultades, ¿sí? No es lo mismo un problema de atención en un niño con un trastorno de lenguaje que en un niño sin un trastorno de lenguaje. No es lo mismo los problemas ejecutivos en una persona con un inteligente 10 que en un chico con una inteligencia de 80. Entonces, tener una evaluación completa suele ser importante para el diagnóstico siempre. Sí es verdad que si yo tengo una evaluación completa del 2019 y lo voy a evaluar de nuevo al chico, seguramente solo evalúe lo que me importa evaluar porque ya tengo una evaluación previa, ¿sí? A ver, Romina, que ya se ataja de entrada, vamos a ver. Romina, el problema de utilizar términos como TDAH y términos como estructura psicótica en la misma pregunta es que estamos usando un diagnóstico psicoanalítico y un diagnóstico del DSM en el mismo párrafo, lo cual hace que se confunda todo. Pensemos que cuando se habla de estructura psicótica, se habla del modelo psicoanalítico para el cual solo existen 3 diagnósticos, que es
psicosis, neurosis y perversiones. Entonces las personas todas tienen una estructura que es o psicótica, o neurótica, o perversa. Y cuando se usa el DSM, se usa un libro que tiene 500 diagnósticos, ¿sí? Desde el punto de vista que yo sé, que es el punto de vista de la psicoterapia cognitivo-conductual y la neuropsicología, que es en lo que yo me especialicé, no hay comorbilidad más alta entre TDAH y trastornos psicóticos primarios, que es como se le denomina habitualmente hoy por hoy, que son cuadros que tienen como síntomas primarios síntomas psicóticos, es decir, alucinaciones, delirios y desorganización del pensamiento. Eso no pasa más en pacientes con TDAH de lo que pasa en población general, por lo cual no hay una relación. Sí puede pasar con mucha facilidad que vos confundas un chico de 8 o 10 años que va a ser un esquizofrénico con un paciente que va a tener TDAH toda la vida. Y eso es porque en ambos pacientes hay problemas de atención y en ambos pacientes hay algunos otros problemas. Pero también hay un montón de otros diagnósticos, de otros criterios diagnósticos para hacer la diferencia, ¿sí? Los pacientes que tienen pródromos de esquizofrenia en general tienen muchos problemas interpersonales, tienen menores habilidades pragmáticas, tienen mayores niveles de torpeza motora, es decir, es un diagnóstico bastante distinto, ¿sí? Susana pregunta sobre la procrastinación. La procrastinación es efectivamente, como vos decís, Susana, muy común en adultos y también es muy común en niños. Lo que pasa es que en adultos se transforma como en el gran problema. Su relación con el TDAH, a ver, para ponerlo en estos términos, no todas las personas que procrastinan tienen TDAH, pero todas las personas que tienen TDAH procrastinan. Porque básicamente procrastinar es dejar para después obligaciones, y esto en el TDAH se hace muy, muy frecuente porque se genera un circuito en el cual se anticipa un malestar recibido ante las actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido, y como respuesta ante eso se prefiere dejar esa actividad para más tarde. Básicamente la procrastinación es como un intento de solución fallido que todos tenemos a veces cuando decimos, bueno, voy a dejar la pila de platos sucios para lavar mañana, pero en el TDAH se convierte en un problema grande porque lo hacen con cosas que luego los meten en problemas, ¿sí? Sofía pregunta si sí o sí se medican estos pacientes. La respuesta es que no, se medican solamente cuando el tratamiento psicoterapéutico no alcanza, que en general suele pasar con los chicos más severos y los adultos más severos. Eugenia, comorbilidades del TDAH. El TDAH es comórbido en casi todos los casos. El 70% de los niños y el 85% de los adultos tienen alguna comorbilidad. Esto tiene que ver justamente con que tener un problema de control de impulsos es una gran vulnerabilidad que te predispone a tener muchos problemas, y en ese sentido, básicamente las comorbilidades más frecuentes son en niños, trastorno posicionista desafiante, que es un 40% de la comorbilidad, y trastornos de ansiedad. En adultos, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad y abuso de sustancias son los cuadros más frecuentes, ¿sí? Perdonen que voy rápido, pero algunas preguntas son capítulos enteros de libros, ¿sí? Entonces yo les doy como un tip. Roxana, ¿se puede confundir a un paciente con disfunción en la corteza prefrontal con un trastorno bipolar? Sí, puede. De hecho, pasa mucho en adultos con demencias frontotemporales iniciándose de 40 y pico de años, que se los confunde con bipolares y después se dan cuenta que tienen una demencia frontotemporal. Son cuadros que se pueden confundir, no si la persona o si el profesional es lo suficientemente hábil, pero se pueden confundir. Martín, ¿qué ocurre con los adultos tratados con TDAH que adquieren Alzheimer? Eh, a ver, no sé si entiendo bien la pregunta, pero si básicamente tengamos en cuenta que el Alzheimer es un cuadro que habitualmente aparece después de los 60, el TDAH se suele diagnosticar bastante joven, no parecería haber una relación entre tener una cosa y tener la otra, pero efectivamente si uno nunca evaluó a un paciente hasta los 60 años y observa determinado tipo de conductas, puede llegar a tener dudas sobre a qué atribuirlas. Pensemos igualmente en el ejemplo de la biblioteca, que es el que vos ponés, que sería más probable que sea una demencia frontotemporal. Los pacientes con Alzheimer no tienen desinhibición comportamental hasta fases muy avanzadas,
En cambio, los pacientes frontotemporales sí tienen mucho antes eso. Es mucho más fácil confundir a un paciente frontotemporal con un paciente con ADD que a un paciente con Alzheimer, ¿sí? Jessica, no tengo idea. Habría que ver el caso de tu hijo puntualmente. Algunos chicos se concentran mejor de noche, algunos chicos simplemente quieren estar despiertos de noche porque es toda una aventura. Habría que ver el caso. Eh, sí, acá Belén me pregunta si sería recomendable tener un acompañamiento terapéutico en niños con TDAH. Es raro que sea necesario. Sería la recomendación en pacientes relativamente severos que no mejoran con medicación. En general, los pacientes que responden bien a la medicación no terminan necesitando una persona aparte, ¿sí? Anaí, hay un montón de consejos para trabajar con los chicos en la página de la fundación, ¿sí? Que está acá. Fíjate ahí, porque no tenemos mucho tiempo para eso. Em, Melina, si querés cuestiones de libros, hay varios. Después me mandas mail. Eh, Mira, Verónica, hiperactividad mental me suena más a aceleración del pensamiento, que es un síntoma más habitual en la psicosis. Es decir, esa sensación de que la mente va muy rápido. Me parece que eso sería más probable que sea un TDAH. En general, el chico con TDAH no suele sentir subjetivamente que su atención, que su mente va muy rápido. Es algo que quizás desde afuera los papás pueden tener la sensación, pero es raro que en un TDAH el propio paciente sienta eso. Bueno, Inés, tu pregunta sobre una amiga no la vamos a poder ver porque tendríamos que supervisar un caso y ver bien qué es lo que le pasa a esta persona. Paula, en los niños pequeños de 4 o 5 años, ¿cuáles serían los tips prácticos para trabajar en el hogar? Bla, bla, bla. Mandame un mail vos, Paula, porque me voy a olvidar de escribirte al mail que me acabas de mandar acá. Voy rápido porque a las 12 se cierra la sesión. ¿En cuánto tiempo se puede ver el resultado del tratamiento? Planteaban por acá. A ver, la medicación hace efecto en muy poco tiempo. En general, eh, una hora después de la dosis terapéutica, el paciente cambia o mejora. Lo que pasa es que a veces se tarda un tiempito en llegar a la dosis terapéutica porque eh, para que el paciente tenga, les dejo mi mail acá que me están pidiendo, para que el paciente no tenga efectos adversos gastrointestinales, etcétera, se empieza con una dosis chiquita y se va subiendo. Pero una vez que se llegó a la dosis terapéutica, a la hora el paciente cambia. Respecto al tratamiento psicoterapéutico, el plazo para notar una diferencia suelen ser 2 o 3 meses, ¿sí? En general piensan que las terapias basadas en la evidencia eh, muchas veces son largas, pero rara vez no tienen resultados antes de los 3 meses, una cosa así. Bien, bueno, vamos a ver. Ariana, lo que decía yo del tiempo de espera es más o menos, el criterio internacional es 6 meses de un tratamiento bien hecho. Es decir, cuando uno tiene constancia que el psicólogo está haciendo lo que tiene que hacer, basado en la evidencia, se le dan 6 meses. Obviamente, si después de 3 meses no hubo ningún cambio, tampoco se sigue, porque se supone que para los 6 meses uno tiene que haber visto como una escalerita de progreso, ¿no? Y entonces, si uno va por el mes 4 y no pasó nada, difícilmente va a pasar nada después. Pero bueno, creo que con eso por hoy podemos estar. Y nos despedimos. Tienen mi mail, tienen los datos para entrar a la página de la Fundación a ver cursitos. Acuérdense que tienen un descuento en las diplomaturas si quieren anotarse. Y fue un verdadero placer.